Muy buenas noches, televidentes de Telecafé. Este es un espacio más, una edición más de Telecafé TV, el programa hecho con la intención de hacer acompañamientos, defensorías, elaborar principios, contextos, criterios para que ustedes y nosotros podamos tener cada vez una televisión más interesante, más viva, más cercana a todos y a la vez más interesante. Hoy hemos querido escoger un tema diferente en un sentido, en el sentido de que nos vamos a preocupar por un tipo de audiencia que está por ahí, que está en las casas, que está en todos los lugares, y yo diría que estuvo más presente en las familias y ahora de pronto esa persona mayor de su casa, de mi casa, de la del vecino o de la institución con la que trabajamos, empieza esa persona mayor a estar un poco al lado. El adulto mayor, la tercera edad, el abuelo, el pensionado, el anciano, el viejo. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar de la audiencia mayor, de la audiencia de la tercera edad. Vale decir que es para Telecafé y para la televisión en general, es tal vez el bloque de población que más crece. De hecho, estamos creciendo el número de personas adultas, vamos a ser muchos los viejos, eso creemos, los que esperamos vivir un poco más. Pero hoy por hoy la televisión está siendo muy vista por los adultos o adultos mayores. Hemos invitado precisamente hoy a la doctora Mayarly Latorre Mendieta. Le damos la bienvenida, doctora Mayarly. Buenas tardes. Pues un saludo a esto del hospital donde yo trabajo, el General San Isidro, y pues de acuerdo a nuestra experiencia, pues estoy acá para... Perfecto, la doctora Mayarly Latorre Mendieta como profesional del equipo del Hospital General, que antes era un hospital geriátrico, San Isidro, en Manizales, tiene mucha experiencia, le interesan estos temas y aceptó colaborarnos hoy y hacer con ustedes o para ustedes unos comentarios, unos principios, unas consideraciones sobre el ser adulto mayor y la relación con la televisión. Pues precisamente, doctora Mayarly, entremos en materia. Yo dije adulto mayor, tercera edad, anciano y viejo, me dio un poco de preocupación usar la palabra viejo. Cuéntenos, ¿ustedes qué prefieren que se diga o cómo nos referimos a estas personas mayores? Sí, depende mucho como de dónde nos estamos ubicando. Si estamos en un sitio donde hay mucha juventud, algo, entonces ellos como tienden como más a relacionar su abuelo, entonces de pronto ellos manejan un poquito más el abuelo, pero ya para nosotros es el adulto mayor, lo manejamos, es el más usado en las instituciones, ¿cierto? Algunas veces la palabra anciano dicen unos geriatras que les parece hasta bonita, a nosotros nos suena un poco menos. Sí, pero lo que pasa es que también el anciano, cuando se le dice a la persona anciano, ellos lo toman un poquito como se puede despectivo. resentir. Se puede resentir. Y si se le dice viejo, pues mucho más. Entonces, porque la palabra viejo es como que ya no sirve. Eso, porque algunos lo hacen en otras ocasiones, incluso podemos citar a Tisnés, él siempre, su palabra era viejo, ¿cierto? Pero eran en esas épocas y él y el viejo o el adulto mayor no lo sentía como tan de rechazo, como de que lo están dejando a un lado, sino era una palabra de amor, como de cariño, mi viejito, incluso la canción viejita, aquella de viejo, mi querido eso, viejo. Exacto, allá donde íbamos. Pero entonces, como está cambiando y sobre todo el lenguaje, está siendo como mucho más práctico, entonces si la palabra adulto mayor está siendo más aceptada por nuestra población, que está subiendo la edad, y también no lo siente como de rechazo, que me están haciendo a un lado. Así es, sí. Y de hecho la palabra anciano también, al menos en la antropología, se usaba para referirse a ese grupo de sabios, de personas que tienen la mayor experiencia y que nos ayudaban a resolver, o a los grupos sociales, los asuntos, las decisiones difíciles. Sí, en eso tienes toda la razón. Y que deberíamos de rescatar. Rescatarlo. Bastante. Sí. Es difícil. Ahora, ellos se burlan de nosotros y nos dicen cuchos o cuchas, ¿no? Esa sí es otra manera ya más informal. Sí, además porque a veces uno encuentra, y le llama mucho la atención nuestros jóvenes,
para usted, le pregunta, bueno, y para ti, ¿quién puede ser un adulto mayor o un anciano, un viejo? Uy, no, a partir de los 50, 60, y el que está tan cercano, pues se dice, no, no, Una ellos profe van o cambiando mucho. Una profe, dicen ellos, o un profe de 40, 50 ya es un... Ya es una cucha para Bueno. ellos, lamentablemente. Usted mencionó, doctora Latorre, que sí es verdad que está creciendo el volumen de personas adultas mayores, o sea, vamos a hacer, esperamos serlo, muchos los mayores, los adultos mayores. Sí, y de acuerdo a las estadísticas a nivel del eje, vamos a ubicarnos En nuestro el eje eje, cafetero. ¿cierto? Manizales lidera esa estadística y pues de acuerdo a los estudios que han hecho, sobre todo nuestro investigador, el doctor José Fernando Gómez, Sí. esas estadísticas nos tienden a decir que sí, va en mucho aumento. El adulto mayor, Manizales, ¿cierto? Y no sé, las estadísticas Risaralda y Armenia, pero Manizales es una ciudad que tiende a ser vieja y de acuerdo a las estamos subiendo mucho. La proyección es que Es que seríamos vamos a mucho más. subir mucho. Sí. Casi todos crecimos, los que tenemos más de cualquier cifra, más de 30, 40 y más de allí para arriba, crecimos con la televisión. Entonces nuestros abuelos, nuestros viejos, nuestros adultos mayores, casi todos veían mucha televisión. Sí. En su casa había, o en el barrio, si inicialmente no, pero luego la televisión se masificó. Hoy por hoy hay un poco menos de visualización, de audiencia de televisión entre los jóvenes, porque hay Sí. múltiples ofertas. El Bueno, entonces, lo primero, en su experiencia, ¿es cierto que a los adultos mayores les gusta mucho la televisión? Bueno, tenemos en esta, antes de llegar a la respuesta, Adelante. de decirte sí o no, tenemos que ubicar es el adulto mayor. Entonces, esto si es un adulto mayor que todavía está en una etapa que es muy activo, o sea, salió pensionado, ubiquémonos en la persona pensionada. 65, ¿cierto? cualquier 60, edad. 65, 57. Es un adulto que hasta los 70, podemos decir que es un adulto si está muy con una parte de salud muy buena, Ajá. entonces es un adulto que va a estar muy activo, que casi no va a estar en casa, que Sí, se sale, planea hacer camina. todas las actividades que nosotros por su trabajo no los podía hacer. Ese es Cierto. un grupo, pero si ya subimos un poquito nuestra edad, ya es un adulto mayor que ya empezamos tanto familia como ellos mismos a ver que ya no me puedo salir tanto, si tengo alguna discapacidad, pues me empiezo a limitar un limitado, poquito mucho más. claro. Entonces, ¿por qué hago esta diferencia? Porque si es un adulto que lamentablemente por sus condiciones de salud no puede volver a salir, ¿cierto? Si ya tiendo a una enfermedad mental tipo Alzheimer en 2 o 3, en Cierto. los estadios mucho más amplios, cuando ya debe haber un cuidador, entonces ahí sí buscamos, no va a ser siempre el 90% de que lo tengamos frente a un televisor, pero sí puede ser una de las actividades que puedo desarrollar en la cotidianidad. Usualmente en esas situaciones el adulto mayor le gusta la televisión, pero entonces también vuelvo y digo, tenemos que ubicar qué tipo Claro. de adulto mayor, ¿cierto? Pero de todas maneras a los adultos y adultos mayores que crecimos, decía yo, viendo televisión, en general nos gusta, ¿cierto? Sí, en Usted general, misma, sí. sincera, ya no sabría la edad, pero usted misma seguramente ve más televisión que sus sobrinos o Ay. los vecinos o los hijos. O los hijos, claro, Sí. en eso sí tienes toda la razón. Cuando tengo tiempo, sí, busco y de acuerdo a la televisión, busco pues los programas que me Que le interesen. gustan, tal. Pero eso también depende del horario, ¿no? Entonces, en las horas de Horario la de tarde, trabajo. exacto, sí. Entonces, si yo ya lo tengo, pero ya va a ser es en la noche, ya va a ser los fines de semana y esos días es cuando más hay otra clase de programas, ¿cierto? Que nos buscamos. Más. Hay más selectividad en ese Perfecto. sentido. Sin embargo, uno ve en muchos casos, y recibimos reportes en Telecafé y en muchos otros canales, es así, que hay ya una especie de creciente audiencia de adultos mayores, Sí. precisamente porque han dejado de caminar, de salir, Exacto, de trabajar, sí. ¿no? Ujú, sí, por eso te puntualizaba, si ya llegamos, aunque va a ser parte de la cotidianidad de nosotros, entonces uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Qué cantidad? Si lo pongo, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Cierto? Entonces ahí es donde entramos a que hay que hacer una evaluación. O sea,
Si yo voy a poner a un ejemplo, estamos en un adulto mayor que no puede salir de casa, que está en las horas de la tarde, porque en la mañana siempre utilizamos como esa etapa, es a todo el desarrollo de las actividades básicas cotidianas. ¿A qué me refiero? A que dedicamos el tiempo para el baño, para la alimentación, los traslados, la actividad física, si hay unas terapias, usualmente siempre debe ser en las horas de la mañana, y ya en la tarde hay unos espacios donde poco más yo voy a... desocupados. Exacto. Entonces ahí sí puedo meter como una actividad cotidiana, ver un programa en televisión. ¿Qué tipo de programa? Ahí en donde empezamos la evaluación. Decía yo que crecimos o crecieron, crecimos muchos, con la televisión como acompañante, como entretención, como fuente de información, y probablemente el hábito se queda, y entonces cuando uno sea o ya es adulto mayor, le parece muy normal la televisión. Tal vez uno de los programas sobre los que quería preguntarle, doctora Latorre, es las noticias, los informativos. Todos sabemos que las noticias y los noticieros, pues en términos generales, se llenan más que de cosas positivas, de asuntos trágicos, difíciles, tristes, delitos y cosas de esas. ¿Es posible que haya esa tendencia a que el mismo adulto mayor se vuelva muy negativo, muy quejumbroso sobre la vida, los jóvenes, este mundo, porque ve mucha televisión? Y si estás puntualizando la parte de las noticias, pero entonces ahí entramos, necesitamos un adulto mayor que también esté informado. Así es. Y sí es importante eso, pero lamentablemente hay muchas situaciones que impactan, entonces hay muchas en las noticias que ya ponen y tapan como las escenas más fuertes. Sí, claro. Entonces creo que fue a raíz de eso, de pensar que hay un niño o una persona muy adulta que le puede impactar mucho y de pronto en la noche no pueda dormir porque vio una imagen muy impactante. Pero ¿qué pasa? Yo soy partidaria en que ni mucho ni poco, porque también convivo con una persona que tiene que estar muy informada por su oficio y todavía sigue en su actividad. Entonces, el no estar informado, entonces está en la nebulosa y bueno, ¿qué pasó? Claro. Aquí, porque también tenemos que buscar que esté aterrizado, o sea, que si se toca situaciones que están en la cotidianidad de todo el mundo, tenga criterios o pueda comentar. Y es importante porque de pronto llega el nieto y le dice, abuela, ¿viste tal cosa? Y entonces él dice, ¿y esto de qué se trata? Pero sí, de todo modo el noticiero nos toca muchos temas. Por ejemplo, en estos días que mi abuelo o mi familiar mayor pues sepa que sí hubo un terremoto en México y que hubo muchas víctimas. Eso es importante que esté enterado. Es importante, pero también y hoy lo estábamos haciendo, estábamos justo haciendo el ejercicio. Entonces, que es como retomar, pensar en todas que son situaciones que de una u otra forma, nosotros Manizales tampoco no estamos muy ajenos a esa situación. Entonces, ¿qué nos llama? Como decirme, abuelo, ¿tú qué harías? Es como un punto de aprovechar esas situaciones. Para prepararse. Sí. A propósito de este tema, doctora Mayarly, a veces sucede también que en la televisión, esta que se sucede ahora en el año 2017, tiene escenas que puede que a mi abuela o a mi abuelo les parezcan un poco fuertes, ya no por lo triste, lo grave, la tragedia, sino por el lenguaje, por las modas, por las... muy cargaditas de sexo. Claro, por temas de sexo, incluso por palabras que se utilizan. ¿Eso lo puede un poquito preocupar a él o a ella? Claro, y ellos, ellos lo saben muy bien, que ellos mismos son los que seleccionan. Entonces, un ejemplo, yo hago la tarea, bueno, están preguntando, empezó tal programa, ¿cuál estás viendo? Por supuesto, estoy viendo un ejemplo, para no nombrar, el concurso de canto. Bueno, perfecto, sí. Ese es el que más me gusta, pues claro, porque ella empieza a decir, no, es que en la otra novela allá hay muchos sexo, besos o abrazos o cosas sexuales, digamos. Sí. Entonces, ellos mismos se encargan de decir, este sí, este no. ¿Sí? Así sea el mismo horario, dice. Entonces, por eso ahí nos vamos dando cuenta es que él también tiene su criterio de selección. Entonces, él no se va a preocupar, que esta novela, y yo la tengo que ver, no. Ahí tú hacías algo que de pronto lo vamos a tener muy en cuenta. De pronto, esto es un momento de estar en familia. Sí. Entonces, hay que, de pronto, el hijo dice, no, a mí me gusta, un ejemplo, un programa donde hay
hay escenas que no Por ejemplo, van a esos gustar. concursos de la playa en los que salen además en bikini Es- y corren y eso. brincan. Y a Eso- la abuela puede que no le gusten. No, ya ves que yo soy un poquito de ese tipo de programas. A mí, un ejemplo, no me gustan. Ya, Pero puede ser. uno ve que lo que pasó ahorita, que fue desafío, eso sí les gusta a ellos. ¿Por Porque qué? ellos ya empiezan, nosotros nos quedamos en que la fuerza Sí. y como salen las señoras, las muchachas, y ellos se quedan, es que presentan unos paisajes muy lindos. Cierto, es ellos bonito. ven la otra, entonces mira que ellos ven más allá. No se quedan uy, mira qué energía, o sea, ellos ven otras cosas. Pero del digamos programa, que pero hay... les gusta. Exacto, pero digamos si hay un enfrentamiento, si por yo estar con mi abuela y con mi adulto mayor, quiero ver televisión con él, él quiere un programa y yo otro, ¿cómo manejar esa situación? ¿Usted qué opinaría, qué propondría? Ahí yo propongo si yo, ¿cuál es mi finalidad de la persona, hijo, nieto? Bueno, quiero estar con él, ¿cierto? Sí, acompañarlo, Entonces, charlar. lo lógico es, abuelo, ¿qué quieres ver? Ah, no, miremos listo. O sea, así ver sea que- el programa más aburrido que a uno no para le mí. gusta. Entonces yo ya le empiezo a alimentar para que él sienta que lo estoy haciendo con gusto e interactivo, no ahí como todo con cara aburrida, no, esas cosas no, porque entonces él va a interpretar es que se lo está haciendo por acompañarme o porque lo obligaron. Sí, entonces Cierto. porque a veces, pero ahí no vamos a negociar nada. Si yo quiero estar con él, simplemente ¿qué quieres ver? Ah, que veamos la novela, listo, entonces nos sentamos a ver la novela. Yo usualmente hago eso. Pero verla quiere decir no solo estar al lado, sino de pronto Conversarle, y claro. aprovechar el tema de la televisión para Exacto, poder sí. Porque que ahí él hay varios entienda temas. cosas mías y yo de él, que nos Exacto, contemos sí. cosas Sí. informales, pueden ser bobadas, pero de las que uno que conversa. la televisión, si nosotros la sabemos interpretar, nos da todos esos elementos. Entonces ahí viene un ejemplo ahorita de vidas de músicos. Entonces, Sí. abuelo, ¿tú se bailaste eso? ¿Sí te gustó Ajá. esa canción? Entonces él empieza a hacer remembranza. Entonces esas situaciones las tenemos que aprovechar, es en ese momento. Y que ella diga, no, es que a mí no me gusta, vea esa actividad tan fuerte. Porque no te digo, no, es que yo nunca supe nadar, meterme, esas Así cosas. es. O Eso. mujeres Exacto. corriendo, que para ellas tal vez no era lo común. Sí, la fuerza en la parte de... Pero también recordemos que nuestras abuelas o nuestras adultas mayores fueron de Fueron jóvenes. muy jóvenes, Ah, bueno, y pero fueron también de fuertes. mucha fuerza y de mucha actividad y Sí. de muchas... Entonces, para veces a ellas, esas actividades de coger un bulto, lo tuvieron que hacer de pronto por su Como ejercicio, trabajo, como día a día. trabajo o su día a día, entonces no lo ven como tan difícil en algunos casos, ¿cierto? Sí. Déjeme, doctora Mayarly Latorre, le pregunto algo que puede ser un poco, voy a decirlo así, difícil, porque dependerá de casos y cada familia, cada señora, cada señor y sus familiares lo verán de una manera diferente. Sí. Se refiere a las escenas, a los cuerpos, al erotismo y a la sexualidad. Generalmente de nuestros adultos mayores, las mujeres, nuestras abuelas, nuestras tías, qué sé yo, nuestras madres, eran un poco más recatadas, más controladas, menos expresivas en su gusto. Sí, sí. Mientras que los adultos hombres, en su época de juventud y mayor, pues eran un poco más abiertos, Sí. al menos entre sí los hombres, para hablar de sexualidad. Sí, claro. Si en televisión están presentando un contenido erótico y a él le gusta, y yo me doy cuenta de que a mi abuelo le gusta, Ajá. pues ¿qué hago? ¿Me escandalizo, corro y le cuento? ¿O cómo acompaño eso? Ya. ¿O me hago el loco? A ver, O en me, general. me haga lo que sí. Ahí sí, o sea, como te decía ahorita, él es el que de pronto dirá, no, ese programa no me gusta, algunas, ¿cierto? Pero sí, ahí vemos si que la actitud de él no Se cambió entretiene. o no se puso colorado o si realmente sí le está gustando. Entonces es tomarlo muy tranquilo, sin ponerle de pronto que nosotros le pongamos algo de morbo, que a veces hacemos Claro. esas situaciones Y tampoco con los asustarse niños. porque a mi abuelo le porque gusten le las guste, mujeres. porque es que mira que no están presentando un cuerpo completamente flácido, ¿no? Están presentando un cuerpo muy agradable, Seguramente, muy sí. bonito. Entonces, eso más que todo al hombre sí le va a gustar. Entonces, ¿por qué no se lo voy a permitir
Sí, y incluso vamos a evitar que de pronto él lo haga a escondidas y de pronto Claro. empiece a haber otro tipo de situaciones o busque afuera o busque otras cosas. Cierto, Sí, cierto. y yo lo puedo ir charlado con él y mira qué cuerpo tan hermoso. Ujú. Entonces le voy sacando y lo voy muy coloquial. Que sea Incluso muy decir sencillo. que sí ha cambiado la moda, que antes Claro. seguramente cuando él era joven o adulto no se veía tanto, qué sé yo, escenas Así, o no, personas. esas Bueno, escenas así, no. pero Claro. también recordemos que el adulto mayor, cierto, sigue siendo Sí. hombre y mujer. Y tal Exacto, vez, sí. aunque no tenga mucha actividad sexual, qué sé yo, casos seguramente Se son diferentes, ven, sí, claro. pero tiene recuerdos, tiene ilusiones, tiene fantasías. Exacto, sí. Y lo mismo que los jóvenes o los adultos intermedios Sí, sí, las sí. tenemos, ¿no? Y eso hay que saberlo manejar muy bien en la parte de la sexualidad con ellos, porque si bien sabemos que de pronto ya no es tanto ya la parte de lo que nosotros de pronto los jóvenes o los adultos todavía tenemos muy en cuenta la parte ya como tal, como el sexo, ¿cierto? Ajá. Pero ya en nuestro adulto mayor es más como la compañía, Cierto, el afecto, todo eso. Entonces, mira que esas situaciones ellos lo van a entender muy bien, pero no quiere decir que de pronto no me llame la atención y ver cómo terminó esa escena. Pero ¿no? sigue Y siendo no- una persona responsable. Exacto, Va. sí, sí. Excepto Sí. ya, digamos, casos en los que haya deterioros o Y ya ahí alteraciones. ya iba a decir, cuando ya hay un deterioro cognitivo, que nos estamos viendo frente a una demencia, un tipo de Es demencia, posible, sí. y que de pronto esas situaciones van a disparar es la forma Ya. del adulto, un poquito que se va a volver más morboso, que va a tener otras conductas, ahí sí entraríamos en que analicemos, mejor evitemos esa, porque si va a ser un detonante para Claro, ciertas claro. situaciones de incomodidad, incluso para la familia. Seguramente, sí. Para la familia, y hay muchos adultos mayores que entran como en esa, por su patología mental, entran en situaciones que al adulto o al que está cotidianamente acompañándolo, acompañante, o ujú. empiezan a hacer otras escenas que jamás uno se iba a Perfecto. ocurrir que el abuelo iba a llegar a eso, pero lamentablemente por su deterioro va a ser hasta Muy bien. eso. Pues estábamos conversando hoy sobre televisión y adultos mayores. Para el cierre, tal vez, doctora Mayarly, Sí. la recomendación final, ¿cuál sería? Si mi abuela, mi abuelo están o mi familiar mayor están solos en la casa, que vea televisión puede ser, pero para otros efectos que no solo vea televisión. Exacto, sí. Ahí sí recomendaría, como te decía desde el principio, es que puede ser una de De las la parte actividades. de la cotidianidad, de las actividades. Pero buscar estar más con actividades cognitivas, porque ellos siempre vamos a mantenerlas, ¿cierto? Entonces, Activo. activos mentalmente, entonces vamos a evitar deterioros que nos puedan llevar a una demencia, pues podemos decirlo. Entonces, actividades de tipo cognitivo, como crucigramas, la sopa de letras. Juegos de palabras también, o el Exacto, parqués que les gusta a la mayoría. los juegos de mesa, esos juegos de mesa, obvio que no vamos a llegar a ponerle la apuesta. parte de la apuesta, porque ya entraríamos a hablar otro tema, que es Ese la es otro ludoterapia, la ludopatía para el adulto, entonces esa es otra problemática. Pero todos los juegos de mesa bienvenidos son, y si yo lo puedo hacer con el que me está acompañando, si lo puedo hacer con mi grupo, O con otro adulto mayor. grupo, esto es fabuloso, que facilitarle la ida a los grupos con ellos sí. mismos, de salidas de campo, de que si yo estoy bien, en la parte cultural, la lectura, Sí. que si el adulto mayor ya no lo puede hacer por sí, de yo ya poderle poner o Yo lo puedo el hacer libro por él. en audio, Ah, o perfecto. lo puedo hacer, o una lectura. Pues seguramente Exacto, la todo. lectura acompañada, hecha por otro. Bueno, Exacto, la sí. intención con la Sí. invitación de la doctora Mayarly Latorre Mendieta hoy, que es terapeuta ocupacional del Hospital General San Isidro de Manizales, era algunas consideraciones para esto, para que la televisión sea nuestra compañera, pero que no se nos vuelva un problema, que sea además una disculpa para que en la casa, para que en la familia podamos hablar con el viejo, el adulto, la abuela, la pensionada, la cucha, la de la casa. Sí. Esa persona querida y a la que tenemos que seguir cuidando. La televisión de Telecafé está para eso, para todas las edades. Agradecemos su atención y en 8 días otro tema, otro programa interesante creemos para ustedes. Muchas gracias.